Bienvenido al mundo de los coches más caros y más raros que jamás volverán a producirse. Desde un Rolls-Royce por aproximadamente 13 millones de dólares hasta un Bugatti que pertenece solamente a una persona en todo el planeta. Bienvenido al canal Luxury Life. Aquí no solo mostramos riqueza, te inspiramos a convertirte en millonario. Este es un club para personas que piensan en grande. Ponte cómodo. Estás a punto de ver coches al lado de los cuales hasta el garaje de un multimillonario parece modesto. Rolls-Royce Sweptail, 2017. Empecemos con el Rolls-Royce Sweptail de 2017, un coche que cuesta aproximadamente 13 millones de dólares. Es una verdadera pieza única, lo que significa que solo existe un coche así en todo el mundo. Un auténtico one of one. El diseño de este Rolls-Royce se encargó en el año 2013. El cliente es un multimillonario súper secreto rodeado de leyendas. Dicen que está obsesionado con los yates de lujo y con los Rolls-Royce clásicos. Crear este coche llevó 4 años. No es simplemente un vehículo, es un traje confeccionado exactamente a la medida de una única persona. El motor es un V12, con una cilindrada de aproximadamente 7 litros y alrededor de 453 caballos de fuerza, combinado con una caja de cambios automática de 8 velocidades. Está inspirado en los modelos clásicos de Rolls-Royce de los años 20 y 30, pero al mismo tiempo se ve moderno e incluso ligeramente futurista. El enorme techo panorámico de cristal es uno de los más grandes que se han instalado jamás en un coche. Se extiende desde el parabrisas hasta la parte trasera. La parrilla delantera está hecha completamente a mano en aluminio pulido. Es la parrilla más grande que se ha montado nunca en un Rolls-Royce moderno. La parte trasera está diseñada como un yate. Una línea suave, inserciones de madera cara, la sensación de que se trata de la cubierta de un superyate y no del maletero de un coche. Y, por supuesto, el clásico detalle de millonario. El coche tiene un compartimento secreto con una botella de champán enfriada y 2 copas de cristal hechas por encargo especial. El propietario puede relajarse mientras su chofer personal se abre paso entre el ruido de la ciudad y él va refrescando la garganta con sorbos del coñac o el champán más caro. Este coche nunca se volvió a producir. El Sweptail se convirtió en una demostración de lo que es capaz el departamento de personalización de Rolls-Royce y abrió la puerta a futuros modelos ultra a medida como el Boat Tail. Y aquí está la gran pregunta: ¿quién lo compró? ¿Un magnate? ¿Un capo de la droga? ¿Alguien que blanquea dinero? ¿O un jeque árabe que simplemente quiso algo que nadie más tenga? Bugatti, la Voiture Noire. 2019. Continuamos y subimos la apuesta. El Bugatti. La Voiture Noire de 2019 es un coche que cuesta aproximadamente 19 millones de dólares. Fue creado como homenaje al legendario Bugatti Type 57 Atlantic, que pertenecía a Jean Bugatti, el hijo del fundador de la marca, y que desapareció misteriosamente durante la Segunda Guerra Mundial. La Voiture Noire, traducido del francés, significa el coche negro. Es un monumento moderno a esa reliquia perdida. Bajo el capó hay un motor de 8 litros con 4 turbocompresores y una potencia de aproximadamente 1500 caballos de fuerza. De 0 a 100 km por hora, tarda alrededor de 2,5 segundos. Esto ya no es simplemente un coche, es un hiperdeportivo privado. La carrocería está hecha completamente de fibra de carbono negra con un acabado único que refleja la luz de una manera impresionante. En lugar de una parrilla clásica, hay un diseño liso y continuo que crea una silueta futurista, casi alienígena. En la parte trasera hay 6 tubos de escape a la vez, lo que hace que el coche se vea aún más agresivo y poderoso. Las luces traseras son una franja continua, de modo que por la noche, la Voiture Noire se reconoce al instante. El interior está al nivel de jet privado más palacio, tapicería de cuero negro con costuras hechas a mano, paneles de fibra de carbono con detalles de aluminio pulido, un reloj exclusivo de Bugatti integrado en la consola central y un sistema multimedia de alta tecnología con ajustes individuales adaptados al propietario. Por cierto, aquí hay un extra súper lujoso. Cuando compras este coche, prácticamente obtienes a la vez un coche y un reloj exclusivo de Bugatti. Solo se construyó un único ejemplar. Fue vendido a Ferdinand Piëch, el antiguo jefe del grupo Volkswagen. Esto ya no es simplemente una compra, es el nivel de personas que controlan imperios automovilísticos enteros.
Maybach Excelero, prototipo Fulda. A continuación está el Maybach Excelero, por unos 8 millones de dólares. Este coche se creó como prototipo experimental para la marca de neumáticos Fulda. El objetivo era probar neumáticos para coches ultra rápidos y pesados. El Excelero estaba equipado con un motor de 12 cilindros en V12, con una cilindrada de aproximadamente 6 litros y una aceleración de 0 a 100 km por hora de alrededor de 5 segundos. Se inspiró en los modelos Maybach de los años 30, pero parece una limusina cruzada con el Batmóvil. La carrocería es enorme, de aproximadamente 6 metros de largo. Los neumáticos fueron desarrollados especialmente por Fulda para soportar velocidades extremadamente altas y el enorme peso del coche. El interior es un concentrado de lujo, cuero negro y rojo, inserciones de aluminio cepillado y un sistema de audio de primera clase creado por Bose. Solo existe un Excelero como este en el mundo. Al principio lo compró el rapero Birdman y después el coche fue pasando de un coleccionista a otro. Este monstruo pesa alrededor de 6 toneladas. Es como un pequeño tanque disfrazado de supercoche. ¿Por qué nunca se volvió a producir? La compañía Maybach cambió de rumbo. La marca cerró su propia línea de coches en el año 2012 y fue integrada completamente en Mercedes-Benz. Y con eso también murió el proyecto Excelero. Ferrari P4/5 de Pininfarina. El siguiente protagonista cuesta aproximadamente 4 millones de dólares. Este Ferrari único se construyó hace unos 18 años, específicamente para el millonario y coleccionista James Glickenhaus. La base fue un Ferrari Enzo, pero el diseño se reinventó por completo, tomando como inspiración los coches de carreras Ferrari de los años 60, los modelos P3 y P4. El resultado fue una carrocería aerodinámica totalmente única, diferente a cualquier Ferrari de producción. Solo se hizo un ejemplar, adaptado por completo al gusto y a las fantasías del propietario. Ferrari, al principio, trató el proyecto como un encargo privado de Glickenhaus, no como el inicio de una nueva línea. Para conservar su exclusividad, la compañía decidió no construir nunca nada parecido de nuevo, dejando el P4/5 como el único Ferrari de su tipo en el planeta. Aston Martin Victor, 2020. Ahora, uno de los británicos más brutales, aproximadamente 3 millones de dólares. Este es el Aston Martin más radical y exclusivo de la historia, un auténtico ejemplar único. Está basado en el Vulcan de circuito, pero recibió un diseño retro con formas agresivas inspiradas en los modelos V8 Vantage clásicos de los años 70 y 80. Fue creado por la división Q by Aston Martin, su propio estudio de personalización, similar en concepto a Mansory, pero dentro de la marca. La misión era simple: combinar el estilo clásico y un monstruo moderno de circuito en un solo coche. Bajo el capó hay un motor V12 atmosférico, con una cilindrada de aproximadamente 7 litros y una potencia de alrededor de 840 caballos de fuerza. La caja de cambios es manual de 6 velocidades, lo que es una enorme rareza para un supercoche moderno. La carrocería está hecha completamente de fibra de carbono y la aerodinámica está inspirada en los coches de carreras. Un enorme difusor trasero al estilo de los prototipos de Le Mans, faros LED ultrafinos con la firma lumínica característica de la marca, pintura verde oscura mate que recuerda a los clásicos coches de carreras de Aston Martin. El interior es una mezcla de retro y tecnología espacial. Cuero marrón vintage de Bridge of Weir, inserciones de fibra de carbono a la vista, un cuadro de instrumentos digital con una interfaz similar a la cabina de un caza, y un volante tipo Fórmula 1 con un montón de botones y ajustes. El sistema de escape está afinado para producir un rugido ensordecedor, casi animal, convirtiendo cada pisada del acelerador en un espectáculo. Koenigsegg CCXR Trevita. El precio ronda los 5 millones de dólares. Se trata de una versión ultra exclusiva del modelo CCXR. La característica principal: su fibra de carbono está impregnada de polvo de diamante. Sí, has oído bien, fibra de carbono que literalmente brilla como un diamante plateado cuando le da el sol. Mientras otros jeques recubren sus coches con oro de 18 o 24 quilates, el dueño del Trevita básicamente dijo: quiero conducir un coche hecho de diamantes. Bajo el capó hay un motor V8 con una potencia de más de 1000 caballos de fuerza.
La carrocería está hecha con el tejido de fibra de carbono característico de Koenigsegg, con recubrimiento de diamante. Las puertas se abren con el sistema diedral Synchro Helix de la marca, y detrás hay un alerón regulable para una aerodinámica máxima. El interior está acabado en cuero negro con costuras nacaradas blancas. El cuadro de mandos es totalmente digital y el sistema de audio utiliza altavoces con elementos de diamante. El proceso de producción de esta fibra de carbono de diamante resultó ser demasiado complejo y caro, por lo que al final solo se construyeron 2 coches. Hoy en día, el CCXR3 Vita puede alcanzar en subasta hasta $7 millones o incluso más. McLaren X1, 2012. A continuación, un verdadero objeto de arte sobre ruedas. Su precio exacto se mantiene en secreto, pero los expertos lo estiman en alrededor de $10 millones. Este McLaren está inspirado en los coches de la era Art Deco de los años 30. El modelo fue desarrollado por McLaren Special Operations para un único cliente anónimo que quería un coche distinto a cualquier otro McLaren del mundo. Bajo el capó hay un motor V8 con una potencia de más de 1000 caballos de fuerza. La carrocería tiene líneas características Art Deco, inspiradas en modelos como el Bugatti Type 57 y el Facel Vega. Un detalle único: los pasos de rueda traseros están cubiertos por paneles, como en los antiguos coupés de lujo, algo que casi nunca se ve en los supercoches modernos. La pintura es negra con acabado tipo piano, sin acentos llamativos, sin exhibicionismo barato, solo brillo y líneas puras. Por dentro hay cuero vintage, aluminio pulido a mano y un sistema multimedia completamente rediseñado según los deseos del propietario. El coche está construido totalmente a mano y existe en un único ejemplar. Fue un proyecto especial para un solo cliente, sin planes de producción. Por eso, hoy es imposible siquiera imaginar el precio exacto que podría alcanzar en una subasta privada. Pagani, Sonda HP Barchetta. 2018. A continuación, el sueño de cualquier niño que ame los coches. El Pagani, Sonda HP Barchetta, de 2018, con un precio cercano a los $18 millones. Fue la despedida definitiva del modelo Sonda, creado como homenaje personal de Horacio Pagani. El coche es completamente abierto, sin techo tradicional, una auténtica Barchetta en su forma más pura. Solo se produjeron 3 coches para todo el mundo, y uno de ellos pertenece al propio Horacio Pagani. Imagina un coche de juguete sacado de una película de ensueño, solo que esto no es cine, sino la realidad de las personas más ricas del planeta. Se dice que uno de los 3 ejemplares pertenece al Zeus de Mónaco, así de alto es el estatus del propietario, y otro todavía se considera desaparecido, una leyenda dentro de la leyenda. Ver un Sonda HP Barchetta en la vida real es casi imposible. Hace poco, uno de los 3 coches sufrió un grave accidente y quedó destruido en su totalidad. La potencia roza los 1000 caballos de fuerza y el tiempo de 0 a 100 km por hora es inferior a 2,8 segundos. Con un monstruo así, hay que ser increíblemente cuidadoso. En carreteras normales, este coche literalmente exige respeto y nervios de acero. Mercedes-Benz CLK GTR Super Sport 2002. Aproximadamente $9 millones. Uno de los coches más extremos y raros de toda la historia de la marca. Se desarrolló como parte del programa de homologación para las 24 horas de Le Mans y el campeonato FIA GT en los años 90. Para participar en las carreras, Mercedes tuvo que construir al menos 25 versiones de calle del CLK GTR. El Super Sport es una variante aún más extrema y rara, con potencia aumentada y aerodinámica mejorada. El diseño está completamente subordinado a la lógica de la competición. Carrocería baja y ancha. Un enorme alerón trasero fijo para una carga aerodinámica colosal a altas velocidades. Una carrocería de fibra de carbono ultraligera y resistente, con tomas de aire gigantescas. En el interior, el habitáculo está pensado para el circuito. Asientos de competición con arneses de 5 puntos, cuadro de instrumentos digital y ningún lujo superfluo, solo lo necesario para la máxima velocidad. Solo existen alrededor de 5 coches en esta configuración. Es una máquina que combina el estatus de leyenda de colección y un auténtico arma de carreras. Jaguar XJ 220 STWR. Ahora,
una versión hiperrara del famoso XJ 220. Fue mejorado por Tom Walkinshaw Racing, o TWR, una división de Jaguar que se ocupaba de las modificaciones de alto rendimiento y del automovilismo deportivo. El objetivo de esta versión era convertir el XJ 220 en un coche de carreras autorizado para circular por la vía pública. Bajo el capó hay un motor de 3,5 litros, con una aceleración de 0 a 100 km por hora de aproximadamente 2,9 segundos. El peso es de alrededor de 1000 kilogramos, porque se eliminó todo lo innecesario, y la carrocería se hizo de fibra de carbono, mucho más ligera que la versión estándar. Se añadió un enorme alerón trasero al estilo de los prototipos de competición y faldones laterales ensanchados para una mejor aerodinámica. Los frenos son de alto rendimiento, diseñados para soportar temperaturas extremas y velocidades de hasta 400 km por hora, para que el coche no se quede sin frenos en el momento más peligroso. Solo existen 6 coches así en el mundo. El interior tiene asientos de carreras, un cuadro de mando simplificado con solo los indicadores más importantes y un volante revestido en alcántara, todo enfocado en quienes aman atacar el circuito. La versión TWR es una variante aún más de nicho y más radical, para personas que querían utilizar semejante máquina, o bien en pistas de carreras, o bien para carreras ilegales muy arriesgadas. Lamborghini Sesto Elemento. A continuación, el Lamborghini Sesto Elemento, con un precio de alrededor de 2,2 millones de dólares. El nombre es una referencia al carbono en la tabla periódica. El coche se convirtió en una demostración de hasta dónde puede llegar Lamborghini en la ingeniería de estructuras ultraligeras. La tarea era simple y loca: construir un supercoche ultraligero en el que casi todo estuviera hecho de fibra de carbono. El motor es un V10 con una cilindrada de aproximadamente 5 litros y una potencia de alrededor de 600 caballos de fuerza. El peso es de solo alrededor de 1000 kilogramos, casi el doble de ligero que un Lamborghini normal. La carrocería está hecha totalmente de fibra de carbono, sin pintura tradicional. Se ve la textura natural del material. Las tomas de aire tienen forma de hexágonos para enfriar el motor y los frenos, y en la parte trasera hay un enorme alerón para una carga aerodinámica máxima. Por dentro no hay ningún lujo blando. Tapicería mínima. Fibra de carbono desnuda. Una pantalla digital minimalista con solo la información necesaria. Solo se construyeron 20 ejemplares. Prácticamente un prototipo experimental para probar tecnologías de carbono ligero y cargas extremas. Muy pocos de estos coches siguen hoy en día en funcionamiento. Varios se estrellaron porque no todos los conductores son capaces de controlar un Lamborghini tan ligero e increíblemente rápido en carreteras normales. Sembo ST1. La siguiente bestia ultra rara es el Sembo ST1, con un precio de alrededor de 2 millones de dólares. Es un supercoche danés creado para competir con los supercoches más potentes del mundo. El motor tiene una cilindrada de aproximadamente 7 litros y de 0 a 100 km por hora tarda alrededor de 2,5 segundos. El diseño es agresivo, con enormes tomas de aire y un alerón trasero activo que cambia la carga aerodinámica según la velocidad. Solo se construyeron 15 ejemplares. El interior es una mezcla de lujo y tecnología. Cuero, alcántara, fibra de carbono, todo está presente. Pero Sembo tuvo problemas de fiabilidad y la producción fue extremadamente limitada. Al final, la compañía decidió centrarse en modelos más avanzados y caros, y el ST1 quedó como un experimento raro para coleccionistas. Porsche 911 GT1 Straßenversion. El precio ronda los 6 millones de dólares. Es un coche de carreras homologado para la calle, creado para cumplir las estrictas reglas de la FIA. Bajo el capó hay un motor boxer de 6 cilindros y 3,2 litros con 2 turbocompresores. Esta versión de calle existió solo porque Porsche necesitaba participar en Le Mans y otras carreras cumpliendo con los reglamentos que exigían versiones homologadas para carretera. Más tarde, Porsche dejó de participar en Le Mans con el 911 GT1 y en consecuencia dejó de producir estos coches. Hoy es un billete de oro para cualquier colección. Un coche que parece un prototipo de carreras, pero que aún lleva matrícula. Lamborghini Egoísta, 2013. A continuación,
un coche que parece sacado directamente de GTA o de una película de Batman. El Lamborghini Egoista de 2013 es un coche conceptual, único en su clase. Nadie sabe exactamente cuánto cuesta, pero muchos creen que hoy podría valorarse en alrededor de $6 millones o incluso mucho más. El Egoista se creó en honor al 50º aniversario de la marca Lamborghini. El diseño está inspirado en los cazas modernos, esos mismos aviones de combate que has visto en juegos y películas. El coche está diseñado solo para una persona, como la cabina de un piloto. La velocidad máxima es de aproximadamente 350 km por hora, y se trata de un concepto puro sin versión comercial. Solo se construyó un único ejemplar para todo el mundo. A veces se muestra en eventos, pero en general se percibe como una pieza de museo, un símbolo de hasta qué punto puede llegar la locura del diseño del Lamborghini. Se rumorea que su valor hipotético actual podría superar con facilidad los $100 millones, simplemente porque es único y nunca se repetirá. Da la impresión de que incluso los magnates más ricos del mundo se quedarían sin palabras si vieran el Lamborghini Egoista en la vida real. CZ Moroder King 16T. A continuación, un ejemplar realmente raro, uno de los supercoches más extraños y menos conocidos de la historia. Fue creado por Claudio Zampolli, un antiguo ingeniero de Lamborghini, y el legendario compositor de música electrónica, Giorgio Moroder. La característica principal es un motor V16 único, montado en posición transversal, es decir, de lado y no en sentido longitudinal, algo que casi nadie hizo jamás. De 0 a 100 km por hora, tarda alrededor de 4 segundos y la velocidad máxima está en torno a los 330 km por hora. El diseño recuerda a los Lamborghinis de los años 80. Ángulos marcados, carrocería de aluminio y fibra de vidrio, dobles faros escamoteables, una combinación que no se volvió a repetir en ningún otro lugar. La producción fue tan compleja, cara y laboriosa, que la compañía simplemente quebró tras haber conseguido sacar alrededor de 12 coches. Era imposible construir un coche tan caro y complicado y venderlo a un precio que dejara un buen margen de beneficio, y CZ Moroder se convirtió en una leyenda y en una lección. Lotec C1000 1995. Un hipercoche alemán que quiso convertirse en el coche más rápido del mundo. Fue un encargo especial de un rico cliente árabe que literalmente dijo: «Construidme el coche más rápido del planeta». Recibió un motor V8 con una cilindrada de aproximadamente 6 litros, una carrocería de fibra de carbono y una aerodinámica al nivel de los coches de Le Mans. El coche era tan extremo para las carreteras normales que, al final, solo se construyó un único ejemplar. Hoy, el Lotec C1000 se encuentra en un museo, donde la gente solo puede admirarlo desde lejos. Pero imagina, si lo hubieras conducido en alguna carretera pública en los años 2010, habría parecido una nave espacial sobre ruedas. Sinceramente, si este coche además pudiera volar, podría confundirse fácilmente con un ovni. Isdera Commendatore 112i. Fue creado por Eberhard Schulz, un antiguo ingeniero de Porsche, con la idea de construir un supercoche a mano, prestando atención literalmente a cada detalle. El coche tenía que ser tan perfecto que, al abrir las puertas, se pudiera ver el motor, como en los auténticos coches de carreras. Todo esto tenía un único objetivo: construir uno de los mejores supercoches del planeta. El proyecto resultó ser tan caro e irreal que solo se construyó un ejemplar. Aún así, el coche podía alcanzar velocidades de hasta 400 km por hora, algo que en los años 90 era casi imposible. Era un coche que podría haber entrado en el libro Guinness de los récords, pero debido a la increíble complejidad y al coste no pudieron continuar la producción. TVR Cervera Speed 12 2000. Con un coste de aproximadamente $2 millones. Fue un intento de crear el coche más radical del mundo. Solo hay que mirar su carrocería. Parece como si alguien hubiera combinado el frontal de un supercoche italiano de lujo con el chasis de un monstruo preparado para ganar cualquier carrera. Según el plan, tenía que acelerar de 0 a 100 km por hora en alrededor de 2 segundos, producir aproximadamente 1000 caballos de fuerza y alcanzar velocidades de hasta 400 km por hora.
Pero en cierto momento, el propio fundador de TVR dijo, «No, esto es demasiado». Él mismo prohibió la producción en serie, afirmando que el coche era demasiado peligroso para las carreteras normales. Como resultado, el Cervera Speed 12 se convirtió en uno de esos coches que prácticamente fueron vetados simplemente porque eran demasiado locos y mortales para el conductor medio. Son este tipo de coches los que pueden hacer que incluso los millonarios se sientan pobres. Escribe cuál de estos coches pondrías en primer lugar en tu garaje de ensueño, y ahora mismo te propongo ir a ver uno de los episodios anteriores de este canal para los más ricos. Allí encontrarás historias sobre lujo, riqueza y la vida de las personas más influyentes del planeta. Gracias por vernos.